Esta fue la casa que nos fundió prácticamente. La palabra hipoteca para nosotros era una mala palabra, una palabra de horror, ¿viste? De lo que nos tocó vivir acá. Y este fue el comienzo del fin para nosotros en Argentina. El lugar que finalmente nos obligó a emigrar. Lindo cafecito, lo pedí lágrima, café con leche. Café con leche, parece un bol de sopa. Sí, parece. El tamaño de ese café con leche. Casi parece la pelela, ¿viste? De tan grande que es la taza. Bueno, estamos desayunando aquí en una... Esta era una panadería. Cuando yo vivía aquí ya estaba. Se llama La Sirena. Y ahora, aparte de panadería, tienen la parte que sirven cafecito. No es muy grande, hay dos mesitas nada más. Pero bueno, dado el caso que es domingo y está todo más o menos cerrado, es tempranito en la mañana, hemos decidido venir aquí y rememorar viejos tiempos. Aquí veníamos a comprar el pan muchas veces nosotros, o sea que el negocio todavía está funcionando, increíble. 55 años más tarde todavía está en business, como decimos nosotros. Así que sí, café con leche con media luna, ¿no? Excelente, mi pastelito para mí, el primer pastelito de dulce de batata. Ok, ya comimos nuestro desayuno, cargamos las baterías de la cámara para salir a filmar todo el día y ahora estamos caminando rumbo a la casa de mi papá. A ver, ¿cuál era tu dirección? La avenida 10, 10. entre 87 y 89. Ya, 4.360 creo que era. O 4.358, algo así. Ya vamos a verificar. Ya. Porque la dirección nunca estuvo muy bien No estuvo muy clara. No, nos habían dado un número y después resultó ser otro. Lo habíamos pintado con un ladrillo contra la pared ahí. Ay, Dios. Ahora estamos llegando a lo que era la heladería Pipío, acá en esta esquina. Pipío, ok. Sí. Acá pasábamos y el olor a helado era... pero bueno, las finanzas no daban mucho como para comprar helado en aquella época. Esta era la heladería. Acá. Este era el Pipío, Pipío. que ahora es almacén. Yeah, that's the place you can get water. Ya. Ahora es un almacén. Oh, is that? Después vamos a venir a comprar soda. Agua soda. Ya, este edificio no estaba. Cuando nosotros veíamos aquí la construcción de la zona esta de la playa, eran todos estos chalecitos bajos. No había edificios ni casas de 3 pisos, nada. La nuestra era la única que tenía 3 pisos, digamos, 2 pisos para arriba. Pero en general era todo bajo, ¿no? Casitas así, con tejas rojas, tejas coloniales, chato, digamos. Y eso le daba un aire de expansión afuera. Yeah. Ahora han construido mucho, ya 3, 4, 5, 6 pisos. Entonces medio como que yo lo noto que se ha achicado, ¿viste? Así que sí, estas eran las casitas típicas, los chalecitos de veraneo que había acá. Generalmente en el invierno, como ahora, está todo cerrado, ¿ves? No hay gente. No. Son casas de veraneo. Y bueno, aquel de la esquina ya estaba. Es la esquina esta ya estaba. Me acuerdo. Aquí les muestro un ejemplo de los chalecitos. Sí. Hay muchos en este estilo, bien bonitos. ¡Qué viento! ¿Cómo que viento? ¡Qué frío! Tenemos que ir a bañar al mar todavía. Yo me baño si sube la temperatura. Y voy a tener que bañarme con los calzoncillos nomás, porque no traje la malla. Ok, Ok. entonces... allá está la casa. Allá, ok, hay que cruzar en esta dirección. Sí. Bueno, hoy como es domingo no hay mucho tráfico, está bastante tranquilo. 87, Esta es la casa de 10. un
rematador que se llamaba San Martín. San Martín. Era una realtor. Inmobiliaria. Aquí panadería. Y Panadería. este era el almacén donde nosotros comprábamos. El almacén de Olave. Era un señor que había venido de España. Esta buena selección. Sí. Esto no estaba. Cuando yo me fui había un chiquitín aquí. Y todo esto era una tapia, una pared, y aquí había un terreno baldío. No estaba construido todo esto. Del lado del frente sí, está todo igual. Estaban todas esas casas. Esto no estaba. Lo único que había en esta cuadra era el hotel, que es el Hotel Florencia, y ahí terminaba todo. Bueno, Frutas y verduras. ahí está la casa. 68. 4368, esa era tu dirección. Ahí, Avenida 10, 4378. Y ahora tienen un estudio tattoo y body piercing, dice ahí arriba. Esto era todo piedrita así, ¿ves? Marroncita. Todo así, acá para abajo. Y tenía 2 strips. La puerta de entrada no existía. Eso no estaba. Abierto esto. Ah, Ahí no había puerta. Los escalones eran de otro tipo. Eran un ónix verde. Todo eso tampoco no estaba. Lo han separado. Parece ser individualmente para cada claro, apartamento. seguro han hecho departamentos, no es casa ahora. Claro, sí. Y nosotros, esta fue la casa que nos fundió prácticamente. Porque esta casa se construyó, yo me acuerdo que mi papá tenía una casa en Buenos Aires, en Ramos Mejía, y la vendieron para construir esto. Pero no sé si los agarró la inflación, y aparte cuando empezaron a excavar hacia abajo para hacer los cimientos, se encontraron que esto era todo un médano, una duna de arena, y tuvieron que excavar no sé cuántos metros, y 7, 8 metros para abajo para que los cimientos se puedan agarrar. Y eso encareció mucho la construcción. Entonces se construyó todo lo que era columnas, losas, todo, y ahí paró. La construcción quedó abandonada durante unos cuantos años, hasta el 62, el 63. Y después, para terminarla, fue cuando tuvieron que ir a buscar dinero a una... Acá los bancos no te prestaban, o sea que había que ir a un prestamista, digamos, a un estudio jurídico que tenía gente que prestaba dinero para hipotecas, pero el interés era Así que alto. tiburones, ¿se dice así en español? Sí, ¿Tiburón sí, o digamos no? que son vampiros, como quien dice, Ok. ¿viste? O sea que se prestaron dinero para terminar la casa se terminó, se hicieron 2 apartamentos, uno para vivir nosotros, el de arriba, y el de abajo para alquilar. Este apartamentito no estaba, esto era todo abierto, era como un jardín, después se cerró y se hizo un pequeño apartamentito, pero no había caso, ¿viste? No se podía pagar la hipoteca, si se quiere, se pagaban los intereses nada más. Y eventualmente mi mamá decidió arriba, hablando con un amigo de mi hermano y de la familia, le preguntó: ¿vos qué negocio pondrías acá? Y el chico como andaba siempre en la movida de la noche, le gustaban las cosas modernas, la música, le dijo: yo pondría una discoteca. Y tu abuela agarró viaje nomás, se hizo otro préstamo sobre la casa para construir el 3er piso, y allá arriba se abrió la discoteca, que es la famosa discoteca que nosotros fuimos, la 3er discoteca de Necochea. Estaba Rimini, estaba San Remo, y fuimos nosotros en el 64 y 65 que abrimos con VOUS, V-O-U-S. Acá había un cartel enorme contra la pared que era hacia abajo y hacia los costados, y decía, tenía luz amarilla adentro y decía VOUS, y a lo largo decía confitería bailable, porque en aquella época no existía la palabra discoteca o eran todas confiterías bailables, no existía. Recién empezaba todo eso de lo moderno, de bailar. Después le llamaron boîte, ¿ok? Y recién después, cuando salió Travolta con Fiebre de Sábado a la Noche y todo eso, las empezaron a llamar discoteca, ¿no? Pero cuando nosotros teníamos el negocio eran confiterías bailables. La gente le decía
vous, porque en francés estaba escrito vous, que significa vosotros, y la gente le decía vous, confitería bailable vous. Y sí, aquí es donde se hacían las famosas pistas de talco. La gente venía a bailar y antes de entrar a la discoteca se sacaban los zapatos, se les daba una bolsita y se los dejaba afuera, y se había rociado todo el piso con talco industrial, o sea que se bailaba descalzo entre medio del talco. Y a la mañana, cuando habían salido toda la noche, podías seguir las pisadas de talco hasta la esquina, ¿viste? Esto quedaba todo blanco de talco. Pero bueno, sí, se trabajó bien durante unos 5 años. Una época vinieron los policías de La Plata, la división de drogas y no sé cuánto crimen organizado, porque alguien había dicho que en este lugar se vendían drogas, se utilizaban drogas, todo mentira. Aquí lo máximo que podía pasar es que alguno se agarre una mamuski, viste, que se tomaba 2 cervezas de más, porque en aquella época era toda diversión muy sana. Y sí, nos vinieron aquí a investigar. Y bueno, aquí duramos hasta que abrió una discoteca aquí cerca. El último verano abrió una discoteca ya, viste, con todos los hierros, como quien dice. Y esa fue la que nos puso out of business. El último verano, que fue el verano del año 1970, no llegamos a terminar toda la temporada. Mi mamá a mediados de febrero, no pasaba nada, no venía nadie, decidió, bueno, cerramos y nos volvimos a Córdoba, a la propiedad ya en la sierra, y ellos ya viajaron para Estados Unidos y después viajamos nosotros. Y ahí fue cuando nos fuimos. Y la casa quedó, bueno, no sé, aquí quedó. Nunca más, hace 55 años, es la primera vez que vuelvo y la encuentro tan desmejorada. Me acuerdo que el techo de arriba, para abaratar, se hizo de chapas de fibrocemento. Pero ¿qué pasa? Nunca le terminaron las cargas de los costados, ¿viste? La pared lateral sobre la chapa tendría que tener ladrillos cubriendo, y ellos la dejaron abierta. Durante años estuvo así, y las tormentas de invierno aquí en Necochea, de frío y de viento, y se sentía allá arriba como las chapas se sacudían, y nosotros vivíamos pensando que se nos iba a volar el techo, ¿viste? Y no había forma de subir hasta allá arriba porque no teníamos los fondos para traer una compañía que arme andamios y arregle. Y un par de veces, aquí en la calle, volaron las chapas de la cumbrera y ¡buah! Reventaron ahí. Nosotros nos moríamos de miedo pensando, se nos vuela el techo en cualquier momento, ¿viste? Tu abuela quedó tan marcada por todo eso que nunca más quiso tener una casa. Allá cuando estuvimos en Estados Unidos, en Canadá, ella nunca quiso tener una casa ni escuchar la palabra hipoteca nuevamente. Y nosotros nos criamos con ese miedo también, que nunca quisimos meternos hasta el año 2000, que compramos la casa de Brampton. Pero hasta ese momento alquilábamos, porque la palabra hipoteca para nosotros era una mala palabra, una palabra de horror, ¿viste? De lo que nos tocó vivir acá. Así que sí, la veo muy desmejorada, le falta mantenimiento. Aquí al lado había un hotel. ¿Cómo se llamaba? Era el hotel de Don Puleo. Y bueno, me acuerdo cuando terminaron la construcción de arriba, estas son las originales, ¿ah? Habían quedado así, todas llenas de cemento. Y vino mi tío de Buenos Aires un verano a visitarnos y se pasó días con un destornillador y un martillito abriendo otra vez las canaletas, porque no habían cubierto nada. Vinieron a construir y cayó cemento, cayó cal, cayó de todo acá. Había quedado la vereda destrozada. Y el tío Roberto se pasó aquí no sé cuántos días limpiando la canaleta. Estos jardines acá nos costó, pero esto también era toda tierra de construcción. Y con tu tío, mi hermano Luchi, finalmente pudimos sacar toda la porquería, y vino un amigo de la familia que era Juancito Prieto, que él tenía un camión de esos que descargaba tierra y llevaba materiales, y nos hizo el favor de cargar todo el escombro que había acá, se lo llevó, nos trajo una camionada de tierra negra, la desparramamos, plantamos las semillitas, y justo el día que habíamos sembrado cayó una tormenta de agua y lavó todo, ¿viste? Uy, mala suerte. Sí,
cayó solamente, se crió pasto en aquella esquina solamente. Me acuerdo cuando plantaron estos árboles también. Esta es la época que pusieron estos dos. Y sí, aquí es donde jugábamos nosotros, en la calle. Había farolas acá, luminarias de 3 brazos, eran así, una en el centro y 2 para los costados, y eran de una especie como de un mármol blanco, octagonales, hermosas. Las han sacado, las palmeritas todavía están, pero bueno, el hotel era blanco, el Hotel Florencia, y aquella esquina no había nada, era terreno baldío. Así que sí, familia, acá estamos, mirá vos. Está todo igual, pero más desmejorado, nada más. No ha cambiado nada. 2 casas más allá está la casa de lo que eran mis amigos, que siempre jugábamos, no sé si todavía estén. ¡Ay, Pichicho! No sé si todavía estén viviendo por acá, iremos a investigar un poco. Y ya, esta es la historia. Por esta puerta salíamos toda la mañana para ir a la escuela y por esta puerta entrábamos a la medianoche, la 1 de la mañana, cuando mamá nos llevaba al cine los martes y los miércoles, ¿viste? Al otro día para ir a la escuela ni te cuento, ¿viste? Ya les voy a contar cuando vayamos al centro. Pero sí, acá aquí había un cuadrado donde estaban todos los controles, las llaves interruptoras de luz para el edificio. Pero no tenía candado, nada. Entonces muchas veces en la discoteca arriba, por hacernos una broma, los que bajaban abrían la puerta y nos cortaban la luz y se quedaba todo a oscura. Había que bajar corriendo a ver qué había pasado, ¿viste? Volver a conectar todo otra vez. Pero sí, le falta mantenimiento, le falta pintura. Lo han dejado que se descascare todo. Ahí han sacado media vereda y nunca más pusieron las baldosas. En fin. Esto es, familia, aquí es donde sucedió, y este fue el comienzo del fin para nosotros en Argentina. Esto fue el lugar que finalmente nos obligó a emigrar. Y no me arrepiento, porque viniendo acá y viendo las condiciones de cómo está todo, cómo se ha desmejorado todo, me doy cuenta que la situación económica no permite para que la gente pueda mantener sus propiedades, y qué hubiese sido de nosotros si nos hubiésemos quedado, ¿no? Eso yo siempre pienso, digo, bueno, sí, fue muy difícil la emigración, fue doloroso, todo lo que quieran, pero por lo menos pudimos saltar de esta sartén con agua y con aceite hirviendo que era todo esto para nosotros, y bueno, nos terminó yendo mejor, pienso yo, no sé, ¿vos qué pensás? ¿Ah? Yo creo que has tenido una buena vida con muchas aventuras, muchas sorpresas. Sí. Y bueno, es lindo que podamos venir yo conocer y tú ver cómo está Necochea, un lugar que fue tan importante para ti, ¿no? Ya. Así que vamos a caminar hasta la esquina. Seguimos caminando, Okay. Bien. Bueno, aquí estamos en la esquina de donde está nuestra casa, la avenida 10 y la calle 89. Y aquí empieza el Parque Miguel Lillo. Ahora, esto ahora está ya todo abierto, la avenida 10 continúa, pero cuando nosotros vivíamos aquí, esta parte no existía, esto era todo terreno baldío. Y había una sola mano acá, y de noche había un portón que lo cerraban para que la gente no ingrese al parque. O sea que había 2 muros, el portón estaba de aquel lado, y el tráfico para ir al parque era una mano de ida y de vuelta. No es mano doble como es ahora. Esta es la loma donde nosotros nos tirábamos con los patines. A ver. De la calle acá. Demos la vuelta. Mirá. Y los que tenían algún carrito que lo hacían con un cajón de verduras, de manzanas vacío, y le ponían los rulemanes viejos que te regalaban en los talleres mecánicos, entonces nos largábamos por esta loma y llegábamos hasta allá, ¿viste? Manejándolo con los pies, por supuesto. Y el que no tenía carrito, mis amigos tenían un par de esos patines que se ponían en los pies, que eran patines con ruedas de metal,
Entonces le poníamos una tablita arriba, nos sentábamos allá y ¡ñum! Nos íbamos para aquel lado. El parque, bueno, ese era nuestro lugar de juego siempre. Ahí íbamos con la gomera a hacer puntería. Acá en esta esquina había unos cables y en el centro había una luz, una chapa con una bombita grandota así. No sé, debería tener como 500, 600 watts. Y estaba colgando acá, los días de viento volaba así, parecía que bailaba. Y claro, nosotros chicos, jóvenes, destructores, como muchas veces son los jóvenes, nos poníamos allá con los vagos y a ver quién le pegaba la bombita, ¿viste? ¿Sabés las veces que le habremos hecho sonar a esa bombita? Y la venían y la cambiaban, ¿viste? Y con la gomera desde allá, ¿viste? A ver, ¿quién le pega? Le queríamos pegar a la chapa que estaba arriba, pero a veces le pegábamos al bombillo. O sea que, sí, todos los edificios de esos no existían. Y el parque este tenía un murito de ladrillo y arriba tenía, cada tanto así, tenía unos maderos puestos de canto como medio tipo rombo y toda madera trabajada con una gubia, como que le habían sacado pedacitos y pintado de marrón. Quedaba muy bonito, ahora lo han sacado. La entrada esa no estaba, esa cosa que han puesto ahí, esas 4 columnas que no sé para qué sirve. Y más allá están los juegos infantiles, donde íbamos a hamacarnos y a pasear y en fin. Este lugar para nosotros era acción y aventura. O sea que, bueno, vamos a seguir. Crucemos, vamos. Estamos acá y le pedí a Audrey que haga un pequeño clip de esto por el tema de los adoquines de granito. Y así como ven esto, así estaba pavimentado todo el centro viejo de Necochea, que era un espectáculo. Y no sé a quién se le ocurrió cubrirlo con brea y enterrar todo el adoquinado, que hoy en día cualquier ciudad del mundo que haya tenido un pasado histórico, que haya tenido calles adoquinadas, pero las están tratando de recuperar y de hacerlo un atractivo turístico, porque esto ya no se ve. Y acá que teníamos casi prácticamente media ciudad pavimentada con adoquín y de granito, los taparon directamente, los cubrieron todo. Así que si está mirando el intendente, le sugiero que empiecen a pensar seriamente en cómo volver a recuperarlo de todo eso, porque es un patrimonio que usted va a cualquier país europeo o allá en América del Norte y las ciudades que han tenido pasado con pavimentos de este tipo, pero ni locos los van a cubrir. Esto es un atractivo turístico y el centro histórico de Necochea era único y ahora lo han convertido en una ciudad más de la provincia de Buenos Aires que no dice nada. Pero sí, algo para pensar muy seriamente, volver a recuperar lo que se ha perdido, ¿no? Vamos. Mira cómo se está pudriendo todo esto. Esta casa yo creo que es una de las casas originales de los Díaz Vélez, porque esto pertenecía a una familia Díaz Vélez que después, por eso la villa se llama la Villa Díaz Vélez, ¿no? La parte esta de la playa. Y ellos donaron todo esto para que se haga un parque, si mal no recuerdo. Creo que tiene como 600 hectáreas este parque, es un enorme. Para allá atrás son pinares, pero bueno, esto ya estaba cuando nosotros veníamos aquí al parque. Y eran los mismos árboles, mirá el tamaño de esos eucaliptus. Ya, enormes, son gigantes. Esos estaban cuando nosotros vivíamos acá. Y ahora vamos a ir ahí atrás, tienen un tanque australiano. Y yo me acuerdo que de chiquito nos traía Nana a pasear por acá. Y ahí adentro una época tuvieron una tortuga de mar. No sé de dónde la habrán sacado, pero la tenían y nos traían todas las tardes caminando para ver las tortugas de mar. Pero como éramos tan bajitos, chiquititos, no alcanzábamos a mirar por arriba, nos colgábamos y queríamos treparnos al tanque australiano y nos tenían que levantar para mirar. Y en otra época tuvieron un lobo marino que andaba ahí dando vuelta en ese tanque y veníamos nosotros también a visitar al lobo marino en aquella época. Sí,
Por aquí atrás está lo que se llama el anfiteatro. Escuchá, pajarito cantando. Un anfiteatro habían hecho también y no sé si, no me acuerdo muy bien cómo se llega, ¿viste? Pero es el mismo anfiteatro que todavía está ahora. Hace 55 años atrás lo construyeron y ahí está. Aquella construcción no estaba y los juegos infantiles que ahora están aquí estaban de este otro lado. Teníamos las hamacas, teníamos el sub y baja, pero el que más nos gustaba a nosotros, teníamos los botecitos que estaban con las hamacas y había unos botes de madera. Para niños chiquitos era eso, nosotros ya estábamos un poquito más grandes. A nosotros nos interesaba la calecita y la otra, la que se llamaba la plancha. Era una plancha de madera con unas agarraderas de cada lado sobre una estructura de caño y eso hacía así, una persona de cada lado, ¿viste? Tenía unos hierros para poner los pies y tenías que hacer fuerza y agarrar envión, ¿viste? Pero la plancha la poníamos, la hacíamos llegar hasta las cosas, hasta el armazón de hierro las hacíamos llegar, ¿viste? Tal vez por eso la sacaron. Las han sacado, se ve que es muy peligroso, pero nosotros no teníamos problema. Le dábamos cada paliza a la plancha que era increíble. Veníamos aquí especialmente para eso. Después, acá en esa zona, que ahora están los juegos y eso, muchas veces venían a practicar los muchachos que formaban parte del equipo de rugby de Necochea. Tu tío, el Luchi, fue uno de los fundadores del club de rugby de Necochea, ¿ok? Me acuerdo cuando empezaron con el tema del club de rugby, que poco a poco se fue haciendo cada vez más famoso, y me pregunto si todavía está hoy. Si alguien sabe, el que esté mirando estos videos, haga el comentario y me deja saber si el club de rugby, el Necochea Rugby Club, creo que se llamaba, todavía existe. Pero tu tío fue uno de los socios fundadores, de los que él jugaba, digamos, ¿no? Y con un grupo de amigos decidieron, vamos a empezar un club, y me acuerdo cuando hicieron imprimir los carnets de socio, que empezaron a asociar gente a ver quién podía contribuir y consiguieron bastante gente que se adhiera al club. Así que sí, ahí venían a practicar muchas veces, porque no tenían un predio para dónde ir, ¿no? Y bueno, esas son las historias de la niñez en Necochea. Bueno, la gran sorpresa, familia. Veníamos caminando y miren con lo que nos encontramos, con una cancha de rugby. Yo que estaba preguntando si todavía existiría el club y les contaba que practicaban por allá en un pedacito de campito verde, y parece que finalmente aquí han construido un campo de rugby. Se lo ve medio abandonado, porque donde se está el tablero para marcar los puntos parece como que está despintado, no sé, que lo han dejado medio que el tiempo se lo trague. Pero bueno, el campo está bien mantenido, tiene lindo pasto, le haría falta una buena pintada a los arcos, digamos, y sí, se ve que acá deben o jugar o practicar, pero qué sorpresa, esto no existía cuando nosotros vivíamos acá. Así que sí, una muy buena idea utilizar este pedazo para algo así y que los jóvenes de Necochea puedan sumarse, ¿no? Ok, otro lugarcito de tu infancia. Esta es la fuente que la habían construido no hacía mucho tiempo antes de que nosotros no fuéramos de la ciudad. Esta era la fuente donde la gente el fin de semana venía y hacía sus deseos y tiraba la monedita. Entonces el lunes por la mañana, cuando todos estábamos de vacaciones y eso, veníamos con unos amigos acá, vecinos nuestros, y se había ideado un sistema de un pequeño imán atado con un hilo largo. Entonces estaban las moneditas ahí en el fondo de la fuente, nosotros largábamos el imán y lo traíamos despacito pasando por al lado de las monedas, y se enganchaban y sacábamos las monedas de la fuente. Nos las choreábamos, en otra palabra, ¿qué le vamos a decir? Éramos chiquitos y esa era nuestra, ¿cómo se puede decir? ¿Diversión? Nuestra fuente de ingreso. Ok. Para ir y comprar alfajores La Grifa, o en aquella época estaba de moda los cochecitos de plástico, que los preparábamos, le hacíamos un agujero en el techo, le metíamos un pedazo de plomo con un tornillo, ejes de bicicleta como ruedas,
y goma. Y jugábamos carrera a ver qué cochecito llegaba más lejos. Sobre la avenida 10 estaban los cuadrados de cemento con brea entre cuadrado y cuadrado, y el secreto estaba en ver quién hacía más cuadrados de largo. Venían chicos de todos lados a competir, ¿viste? Así nos divertíamos. Pero esta era una fuente de ingreso indispensable para mejorar el equipo, si se quiere, ¿viste? Íbamos al Tano de la bicicletería de la Piamontesa y a él le pedíamos los rayos viejos de las bicicletas, le pedíamos las cámaras de bicicleta que ya no servían para hacer las gomeras, o para cortar círculos de goma, y le poníamos ruedas patonas, que decíamos nosotros a los cochecitos. Eran más o menos como 20 círculos de goma de cámara de bicicleta pegados juntos y puestos en el eje, y esas eran las ruedas. O sea que el plomo, bueno, lo teníamos que conseguir también de alguna manera media no tan decorosa, si se quiere. Clandestina. Sí, porque había techos por ahí de casas que no tenían gente, que las chapas estaban clavadas con clavo, y arriba del clavo lo clavaban sobre un pedazo de plomo, y después había otro pedazo que lo doblaban sobre el clavo para que no le entre agua, y ese pedazo nosotros lo sacábamos, derretíamos y hacíamos las cargas para los cochecitos. Pero bueno, dañinos, ¿no? Eso no se hace. Pero bueno, nosotros tampoco no sabíamos mucho en aquella época, las cosas eran distintas. Pero sí, me extraña mucho el grado de deterioro que veo aquí en todo, como que recién estuvimos en el anfiteatro, falta total de mantenimiento, como que yo no sé por qué, pero es algo muy común, no solo en Argentina, sino en toda la América Latina, que se hacen los proyectos, se construyen, cuando quedan terminados quedan hermosos, la gente contenta, qué lindo, qué hermosura, pero después no se le hace un seguimiento con mantenimiento. Ok, ya lo hicimos, ya hicimos propaganda para el gobierno de turno y ahora a otra cosa mariposa. Y se abandona todo porque esto está todo despintado, lleno de graffiti, se nota que en alguna época habría sido pintado el borde y ahora está todo descascarado. Mucho también abandono aquí en lo que se ve en los senderos. No sé, es como que falta, como que hay un poco de desidia, digamos, ¿no? Esto no era así, esto eran todos jardines, había flores, había canteros por todos lados con flores, y ahora lo único que veo es pasto en algunos lados, en muchos lugares está todo como pisoteado, que no crece nada, los caminos están bastante abandonados, sucios, era todo bonito, los caminos estos estaban cubiertos con piedrita molida finita, piedra de río, y era todo como que parecía que estuviesen pavimentados de piedra, y no veo más, no, es como que se le ha restado importancia a algo tan importante para una ciudad turística como Necochea, que el parque, la playa, el puerto, en fin, poco a poco les voy a ir a... no es crítica, por favor, no lo tomen mal, lo digo con la mejor de las ondas, pero después de 55 años que llego y veo las diferencias, cómo han cambiado las cosas, y me pregunto por qué, qué tan difícil es mantener esto, ¿no? Y sí, se lo ve como que ahí lo dejaron, todas esas construcciones sobre la avenida 10 que ahora venden chorizos y esas casuchas de madera. Me parece que no corresponde, que hay lugares que pueden tener cosas y otros lugares donde no deberían estar, ¿no es cierto? Se podría hacer una sección especial para todo lo que es parrillas, comida, la gente que quiere vender chorizo, choripán, torta frita, pero meterlo así en el medio de la vereda, en el parque, queda como de poco estatus, le roba estatus, le roba encanto a todo esto, cuando ve uno una casilla ahí toda hecha de madera a los martillazos para vender chorizos. No lo veo. No es que tenga nada en contra de la gente que se quiere ganar la vida, pero la municipalidad tendría que poner lugares donde están permitidos los puestos de vendedores y lugares donde, escucha, esto es para que la gente venga a disfrutar y no tener un orzuelo ahí en el medio del parque, que una casilla que vende comida, ¿no? Así que vamos a la playa. Vamos. Bueno, acá estamos en la avenida 2.
y la 89. El último edificio que existía para este lado de la costa de Necochea era este, que es el edificio Zubizarreta. De aquí para allá era todo médanos o dunas de arena, no había nada. La calle terminaba acá y empezaban los médanos para aquel lado. Y acá en la playa, ay, no, yo lo veo y realmente no. El murito está... Sí. Han hecho todo esto que no existía. Esto era arena hasta acá. Lo han llenado de tierra, han hecho estacionamiento para autos. Esto era todo playa, todo playa. Y acá en el invierno había una grúa amarilla, que era la que cuando las tormentas traían la arena y la hacían pasar por arriba del murito, entonces el trabajo de la grúa era excavar acá, cargar en camiones y se la llevaban a la arena para que no sobrepasara la pared de contención. Y del otro lado, antes de la temporada, había un señor que tenía un par de caballos y atrás de los caballos llevaba como una especie de pala, como una cuchara de metal, y con eso iban alisando la arena y emparejando para que la playa tuviese un nivel más o menos en declive y no hubiera amontonamientos en algunos lugares y en otros y se formaran las dunas o los médanos. Entonces ese señor, me acuerdo, con shorts, camisita de manga corta, descalzo, con los caballos, clavaba la pala y la daba vuelta en los lugares donde faltaba arena. Y metía la vuelta constantemente, lo mirábamos. Y por este lado la grúa excavaba todo a lo largo de este muro y sacaban la arena que estaba en exceso, que subía por el muro. Hay veces hacían unos pozos y unos excavación que nosotros nos subíamos al muro y saltábamos a ver quién se animaba, pero 5 metros, 6 metros de profundidad para abajo. Era una cosa, esta pared sigue hasta allá abajo. Y todo esto era arena. Por eso decíamos que, yo siempre le digo que la playa de Necochea en aquella época tenía, desde el murito del malecón hasta el borde del mar, tiene como en algunos casos 3, 4 cuadras de arena, ¿no es cierto? Es una playa anchísima. Y con todo esto le han robado ese encanto de que uno miraba desde acá y ya empezaba la arena y era una cosa pero hermosa. Todo esto no estaba. Había nada más que cada tanto había un balneario, le llamábamos, que era una concesión que daba la ciudad para tener las carpas y las sombrillas, ¿no? Nosotros veníamos a uno que estaba acá que se llamaba el balneario Ricci. Después había otro más allá que era el Vasco. Y cada uno tenía un color distintivo del color de las carpas. Ricci era anaranjado, el Vasco era verde, aquí estaba el Modelo, creo que se llamaba, y así, todo así hasta allá. Entonces la gente en el verano venía y alquilaba su carpa, su sombrilla, había sanitarios, etc. Y de tanto en tanto había un barcito donde uno podía comprar una Coca-Cola, una salchicha, un pancho, una hamburguesa, algo así. Pero no estaba todo esto construido así. Era arena todo esto, era playa, realmente, por eso le decían la mejor playa argentina, era el eslogan de Necochea, ¿no? Así que, ¿quieren bajar a la playa? Vamos, bajemos. Ok. Ok, llegamos a la playa de Necochea. Sí, familia, finalmente, después de 55 años. Disculpen los pelos locos, pero el viento me los vuela y me olvidé la gorra. Así que, bueno, van a tener que aguantarme hoy con cabeza de brocha, ¿no? Sí, este era nuestro dominio cuando éramos chicos. Aquí mamá nos traía a las 10 de la mañana y a veces hasta las 8 o las 9 de la noche no nos volvíamos a la casa.
se traía 2 termos con leche chocolatada, se traía algunos sándwiches para comer y hay veces cuando se pudo alquilaba una carpa en el verano para tener un lugar donde había sombra y todo eso. Alquilaba en el balneario Ricci. Un tiempo alquiló cuando éramos chiquititos en el Vasco, pero después alquilábamos siempre en el balneario Ricci. Y acá era donde nosotros pasábamos los días, donde nos criamos, saludables, ¿no? Nadando, el agua helada, 20 minutos, media hora máximo en el agua de Necochea, el Atlántico Sur, y se nos ponían los labios color violeta del frío, ya empezábamos a temblar adentro con hipotermia y salíamos corriendo, íbamos a la arena seca, porque nosotros teníamos 2, llamábamos la arena mojada y la arena seca. Nos íbamos a la arena seca y nos tirábamos en la arena y nos hacíamos la milanesa, el empanado. Nos dábamos vuelta en esa arena caliente y nos tapábamos así hasta que nos calmábamos y se nos iba el frío. Y cuando agarrábamos calor, che, ¿quién quiere ir al agua? Vamos, vamos, vamos. Pero había que entrar corriendo. Uno a este mar no podía entrar despacito, ¿viste? Y que el agua te fuese agarrando de a poco porque el frío te hacía cambiar de idea. Entonces nos poníamos aquí en la costa. ¿Están listos? Sí, vamos. Y entrábamos a toda carrera salpicando y donde había un poquito de profundidad, ahí nomás, ñácate, abajo del agua. Y bueno, hoy no hay mucha ola grande, pero los días después de las tormentas, 3, 4 días después, el mar embravecido, enloquecido, rugiente, y ahí nos metíamos a hacer las famosas surfing, pero no había una tabla de surf en toda la Argentina en aquella época. O sea que hacíamos el surfing con el cuerpo. Nosotros le llamábamos barrenar, body surfing en inglés. Y sí, el mar en ese entonces te enseñaba una lección de vida, pero no lo sabíamos. Porque para agarrar las olas había que meterse allá adentro y había que estar en el lugar justo, en el momento justo donde la ola se levantaba y tratar de agarrarla braceando, subirse a la cresta de la ola y romper con ella. Había veces que uno estaba en el lugar, pensaba justo y braceaba y no agarraba nada. La ola te dejaba atrás. Otras veces agarrabas la ola, te montabas pero muy adelante y te mandaba allá abajo cuando rompía, te mandaba al fondo y eso parecía como que uno estaba dentro de una máquina de lavar. Eran segundos, pero parecían horas interminables allá abajo y el agua hacía presión y no te dejaba salir. No se sabía qué era arriba, abajo, costado, arriba, hasta que finalmente uno salía a tomar aire. Después estaban las olas que uno las agarraba en el lugar perfecto, braceaba, se subía, se montaba y cuando la ola rompía, uno rompía con la ola en el lugar perfecto y la fuerza de esa ola, el bullicio y la espuma alrededor te traía prácticamente hasta la costa. Esos eran los buenos momentos de la vida. Los otros eran los malos momentos de la vida, cuando la vida te revuelca, ¿viste? Y el otro cuando la vida te pasa por al lado sin darte cuenta, queriendo y no habiendo podido agarrar la oportunidad de esa ola que te dejó atrás y bueno, te quedaste con las ganas, ¿no? Así que sí, yo lo veo así, como que el mar te da una lección de vida y claro, unos chicos alocados, no sabíamos lo que estábamos viviendo, pero realmente después de vivir toda una vida te das cuenta que la vida no es tan diferente como tratar de surfear una ola en el mar de Necochea. Sí. Así que esta tarde si baja el viento y se pone más caluroso, me meto al agua. En calzoncillo porque no traje ropa de baño. Ensalada de mariscos para mi plato de entrada. Miren eso, qué linda cara. Los colores. Y mi papá se pidió rabas.
Las primeras rabas en Necochea. Muy linda cara. Esto es un montón de comida, o sea, y todavía falta el postre, no sé cómo voy a terminar todo. Comiendo postrecito, brownie, flan, budín de pan para mí. La la. Todo con dulce de leche. Oh, este es el mío. Miren eso, lo que no doy más después de tanta comida. Oh, ok. Y ahora, Sí. ¿a dónde nos has traído? Aquí, esto se llamaba lo de Greenberg. Son apartamentos de alquiler que van de una punta de la cuadra hasta la otra. Se puede cruzar por acá. Y en este apartamento de aquí vivían mis abuelos. Tenemos una foto de ellos apoyados contra este murito, el abuelo Cayetano y la abuela María. Y nosotros vivíamos en este que está acá, el de la esquina. También hay una foto que creo que la pusimos en YouTube, que está toda la familia reunida, inclusive mi papá, tu abuelo, y estamos acá en esta casita. Esto debe haber sido fines de los 50, ¿no? Tal vez principios de los 60, más o menos. Vivimos un tiempo acá, no mucho, pero vivimos. Acá enfrente no había casi nada, me acuerdo que había árboles, una cosa por el estilo. Sí, así que ahí tienen otro pedacito de historia, ¿no? Otro pedacito. Aquí está cerrado con rejas, solo residentes pueden entrar. Pero ahí pueden ver más o menos cómo era. Acá era donde venía a darnos las inyecciones el enfermero Penso. Ah, Yo les conté, mi mamá nos hacía dar inyecciones de vitaminas. En aquella época era todo inyectable. Y todas las tardecitas venía Penso en una bicicleta, su carterita colgada en el caño de la bicicleta, y ahí en la cocina prendía el gas y ponía a hervir la cajita de metal con las agujas y la jeringa de vidrio. Y ahí nos empezaban a cazar ahí adentro. ¿Quién va a ser primero? ¿Quién va a ser primero? No, llorábamos, nos agarrábamos de las patas de la mesa hasta que nos cazaban, nos bajaban el pantalón, nos ponían sobre la rodilla de mamá y venía Penso. Me acuerdo que agarraba las agujas así y las miraba a ver cuál tenía más filo. No, esta no, decía. Y con una pincita agarraba otra y la miraba. Ok, esta. Y la traía, ¿viste? Y te hacía así, en la colita, con la palma acá, con esta parte de la mano, te golpeaba para disimular y engañarte, y de golpe ¡fua!, te la mandaba. Y ahí ponía la jeringa y para adentro. Pero claro, esas agujas uno las miraba así y podía ver la luz del sol a través. Eran unas agujas que cortadas a 45 la punta, con la cabeza donde se colectaba en la jeringa, era de bronce. Pero era el terror nuestro, el terror, le teníamos terror a ese tipo. Y una vez por semana venía y nos daban inyecciones a todos, ¿viste? Traían los tubitos, venían en tubitos de vidrio y traían una sierrita para cortarle el cogote, ¡tac! Y ahí chupaba todo lo que te iban a inyectar y te la mandaban por la nalga, ¿viste? Me acuerdo acá. Y en otra casa donde vivimos más allá también pasaba lo mismo. Así que sí, parte de lo que era crecer en aquella época. ¿Ya? ok, otro pedacito de historia acá. Sí. Me encontré con UFA. Esta es la discoteca que sacó del negocio a muchos, inclusive a nosotros, 55 años atrás, y todavía se ve que está operando. Ahora, bueno, lo han hecho más como comercial, pero antes era como medio como el frente de una casa, parecía. Y uno entraba a la discoteca, muy bonita adentro, ya tenía luces tipo láser que trabajaban con la música, bandejas de esas para poner los discos importadas de Finlandia, creo que venían, que costaban una millonada. Y sí,
esta fue la discoteca más importante, si se quiere, que se convirtió en aquella época. Ahí enfrente me parece que estaba la otra que se llamaba Rimini o Rimini. Y después empezaron a abrir unas cuantas más. Abrió Locos, abrió Sótanos, abrió Tijuana y claro, la ciudad de Necochea medio como que para tanta discoteca ya no daba, ¿no es cierto? Como todo. La gente buscando de poner algún negocio, hay veces se llega a saturar y pasa en todos los rubros, panadería, carnicería, almacén, si le meten y ponen el mismo tipo de negocio, entonces eso es lo que sucedió. Y el negocio de la discoteca es algo muy, muy delicado porque la gente siempre está buscando como que lo nuevo, lo último, lo diferente. Así que nosotros con la discoteca nos pasábamos todo el invierno con mi hermano y algunos amigos pensando y maquinando a ver qué cambios podíamos hacer adentro para que no estuviese igual que la temporada anterior. Había que cambiar lo más posible para que la gente diga, oh, wow, está todo distinto, es como un lugar nuevo. Si uno lo deja sin cambio, llega un momento que no, digamos que no se trabaja más porque la gente va siempre buscando lo último, lo nuevo, lo mejor, ¿no? Así que sí, pasábamos por acá y le digo, oh, mira, Audrey, vamos a hacer un pequeño clip de un video porque esta fue la discoteca que realmente a nosotros nos obligó. Dentro de todo, gracias UFA, porque una de las razones por la cual nos tuvimos que ir fue que el último verano, la última temporada, prácticamente no trabajamos nada. O sea que cerramos antes de que termine y ya de ahí después ya dejamos el país, digamos, ¿no? Pero sí, este es uno de los que nos empujó el poquitito que faltaba, fue el empujoncito final fue este. Así que ahí lo tienen, familia. Okay, cuando caminen por Necochea y pasen por acá y miren así, dicen, este es el que los puso a aquellos fuera de business. Okay, vamos. Okay. Aquí estamos frente al departamento de policía de la zona playa de Necochea. Ahora es más grande, antes era solamente un pedacito. Y este era el lugar donde nosotros teníamos que venir si queríamos hablar por teléfono. Porque en aquel entonces, le estoy hablando del año 1960 al 70, digamos, casi nadie tenía teléfonos aquí en la ciudad de Necochea. Había alguno que otro de algún ciudadano un poco más adinerado, pero uno no podía ir a golpearle la puerta y decirle, me deja usar el teléfono. O sea que en la cuadra nuestra había, creo que 1 o 2 que tenían teléfono, nada más. Entonces cuando había que hacer una llamada por teléfono, inclusive, fíjese usted, cuando teníamos que llamar a los proveedores por el tema de la discoteca, las gaseosas o la cerveza, teníamos que venir aquí y llamar por teléfono para que nos traigan el pedido. Ahí había un teléfono de aquellos negros, grandotes, oscuros, con un cable que parecía que íbamos a llamar, no sé, a Rusia y veníamos aquí y tenían una mesadita donde estaba el teléfono con una caja y ahí había que depositar el costo de la llamada telefónica. Así que sí, el departamento de policía. Al lado está la escuela, es una escuela primaria, ahí se escucha a los alumnos, ¿ves? Nunca vinimos a esta escuela nosotros, no sé por qué era lo que pasaba, pero mi mamá nunca nos anotó en esta escuela. Siempre nos anotaba en escuelas en el centro, que había que tomar el ómnibus, ir y venir. Así que sí, ese es otro pedacito de historia de lo que era vivir acá en la época que no existía el cell phone o el internet o nada de eso. Llamado por teléfono, ok, andate a la policía y hacer llamado por teléfono. Y ahí le dejo otro poquito de información, familia. Ok, entonces el plan, se van a quitar medias, zapatos y ver qué tan fría está el agua. Y eso va a determinar
hasta dónde se meten. Ok, parece que se están metiendo al agua nomás. No pensé que iban a ver qué tan frío está. Pero bueno, ya se quitaron la ropa. We'll just run in, huh? Ok, buena suerte, vayan. Estos dos están loquitos, se metieron nomás. Todavía no se han metido, no se han mojado el pecho, debe estar helada el agua. También tienen que caminar un buen tramo para que el agua se ponga profunda. A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Qué pasó? Está helada, está demasiado fría y no sé si todavía no me da una neumonía, ¿no? O sea que entramos hasta la cintura, siento los pies como si hubiesen estado en un tarro de agua con hielo, algo así más o menos. Y bueno, al menos hasta la cintura entramos, ¿no? Entraron. O sea que anoche me agarró un tremendo calambre a la noche en la cama y capaz que esto me va a ayudar para que no me dé otra vez. O lo empeora, vamos a ver. Lo empeora, no sé. Pero hace mucho viento y está fría el agua, claro. Yo ando con la tos y con todo eso y digo, me meto, no me meto, me meto, no me meto. El único miedo no es de que tenga miedo de meterme al agua helada. Es que me va a hacer mejor o me va a hacer peor. Familia, comenten, ¿usted qué opina? ¿Me tendría que haber zambullido o no? Así que, sí, la gente anda con casacas, con todo acá, ¿eh? Que no me miren, que no miren mi desnudez. Ok. Cambiaron de parecer, se van a meter después de todo para no quedarse con las ganas. ¿Qué les puedo decir? Están loquitos los dos. Ay, ay, ay. We did it. Y lo hicieron. Ahora se sienten mejor. Ahí está. Ahí está. A ver. Les doy un momento. Ok, ¿cómo se sintió eso? Bueno, al principio entramos hasta la cintura y volvimos a salir porque estaba helada. Pero me agarró un sentimiento de culpabilidad. ¿Cómo no me voy a despedir del mar de Necochea con una zambullida? Así que dije, no, vamos para adentro. Y entramos corriendo y no sé cómo habrá salido la foto porque nos largamos como pudimos. Medio de espalda me tiré y sí, nos pegamos una buena zambullida y al levantarse uno el viento pega y parecía que estábamos dentro de un cubito de hielo. Pero tengo esperanza que eso me cure un poco de todo el tema de los bronquios, la garganta, yo no sé lo que tengo. Y si ya nos curamos una vez de la tos convulsa cuando éramos chiquitos, capaz que esto es lo que hace falta para curarse de esta resaca del COVID. Así que bueno, ahora vamos a ir a dar un paseíto más y me siento ¿cómo se llama? Revigorado. Como que le entró energías al cuerpo uno. Pero ¿cómo nos vamos a bañar en el agua fría? Somos unos canadienses que vivimos con 45 grados bajo cero y nos vamos a achicar aquí al mar de Necochea. No puede ser. Había que meterse y nos metimos nomás. Así que eso ya está. Otra marca de hecho. ¿Eh? Vamos a seguir, familia.
Ok, estamos visitando el casino, que en realidad me estoy dando cuenta es un complejo. Acá se puede hacer bowling, hay un teatro. Creo que había hasta hotel aquí, Hotel también. piscina, piletas de natación. Esto es un crimen, que hayan dejado que suceda algo así como en las condiciones en que está esto hoy por cuestiones políticas. Hablando con una de las chicas hoy ahí en un lugar de información, nos decía que está construido en territorio, digamos, provincial y la ciudad decía que no tenía dinero para el mantenimiento, que lo tenía que hacer la provincia porque estaba en suelo provincial. La provincia decía, no, está en la ciudad, ustedes lo tienen que mantener, y entre peleita y peleita de niñitos de jardín de infantes, esto quedó abandonado, quedó destruido, quedó todo roto y es una picardía, miren, porque cuando nosotros vivíamos acá esto no existía y el casino estaba en uno de los edificios ahí frente al mar y operaba y la gente venía a esta ciudad a hacer turismo por el casino de Necochea. Generaba muy, muy buena rentabilidad y hoy por las peleitas internas de los partidos políticos, lo que sea, esto no está generando nada, no solo eso, sino que se ha venido abajo y está todo destruido. Es una picardía, es un crimen, porque cualquier ciudad del mundo daría lo que fuese por tener un complejo de casino de este tipo. Esto bien de la forma en que yo lo veo, bien arreglado y haciendo algo de categoría y con clase, se le puede dar un nivel internacional que la gente vendría de todo el mundo a probar suerte al casino de Necochea. Hay jugadores internacionales que juegan y que quieren ir a todos lados. Jugaron en Monte Carlo, jugaron en Las Vegas, ok, ¿por qué no vamos a jugar al casino de Necochea? El que tiene plata para quemar en el casino en grande no le molesta llegar hasta acá y hacerlo. Y de esta manera, ahí lo tienen, muerto, no está generando nada. La ciudad de Necochea se ha quedado sin esa entrada de dinero que tenía, que siempre tuvo, que fue el casino. La provincia tampoco no recibe nada. En lugar de pelearse, ¿por qué no dicen, bueno, ahí vamos los dos, provincia, ciudad, municipio, lo que sea? Mitad y mitad, 60-40, ¿cómo quieren? Pagamos los gastos mitad-mitad, las ganancias las dividimos. Pero muchachos, no puede ser que en este país se sigan haciendo las cosas así. Esto a mí me parte el corazón ver algo así, realmente me parte el corazón. Y no es posible, y esos son los grandes errores que tiene esta nación. No, aquí hay que cambiar la mentalidad en forma muy, pero muy grande en este país. No puede ser algo así. Yo no lo conocía, lo veo ahora por primera vez y digo, pero un casino así no hay en ningún lado prácticamente, una construcción de este tipo majestuosa. Y todo roto, los vidrios rotos, todo podrido, todo... no sé, mirá lo que es este lugar para jugar al bowling, profesional, con pisos de madera. Es todo hecho como tiene que ser hecho, pero a último momento se les escapa la liebre, ¿ok? Así que no digo más porque me van a criticar probablemente en los comentarios, van a decir que esto, que el otro, pero... Yo hablo con un poco de conocimiento, ¿ok? Tengo 70 años y vi lo que fue esta ciudad y lo que podía haber llegado a ser y veo lo que veo ahora y así no. O sea que nos vemos en el próximo.